Dios. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. ¿Puede darle palmas al Señor? Dele palmas al Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Aleluya. ¿Puede sentarse, iglesia, por favor? ¿Pueden sentarse? Dios bendiga al pastor, amén, Alex, que me invitó para estar acá una vez más con ustedes. Estuve el 11 de febrero, estuvimos predicando y hoy estamos nuevamente. Me gozo por la misionera Norma Guerra, amén, que me acompaña. La había invitado para el 11, pero por cuestiones ajenas a su voluntad no pudo acompañarnos, amén. Pero gloria a Dios que ella hoy sí pudo estar aquí, amén. Estuvimos por la mañana, hermanos, allá en la iglesia donde ella se congrega en el Bronx, en un retiro, amén. Estuve predicando la palabra, hablando acerca de la intimidad con Dios, amén. Un tiempo muy glorioso en el que el Espíritu Santo, hermanos, pues se manifestó de una manera muy especial, amén. Y gloria sea al Señor por ello. Quiero predicarle, hermanos, esta noche con la ayuda del Señor y que sea el Espíritu Santo guiándonos acerca de Jeremías. Yo sé que usted sabe mucho de Jeremías, quizá usted tiene su propio mensaje de Jeremías, pero con la ayuda del Señor, hermanos, quiero compartir con usted hoy acerca de este gran hombre de Dios, el profeta Jeremías. Entre los profetas mayores, hermanos, quizá uno de los profetas más sufridos, amén, a causa de su ministerio por llevar su palabra. Cuando vemos un profeta actual, en la fecha actual, hermanos, pues son hombres bendecidos, prosperados y que Dios los usa mucho, amén. Pero Jeremías, hermanos, sí era un hombre muy usado por Dios. Era un hombre a través del cual Dios hablaba palabra poderosa. Pero la vida, hermanos, de Jeremías era un poco trágica acerca de su ministerio. Viendo, hermanos, y estudiando lo que es el profeta Jeremías, encontré, hermanos, que en el hebreo Jeremías, hermanos, uno de los significados de Jeremías es Dios pone orden. Y sabe, hermanos, analizando bien acerca del significado de Jeremías, Dios pone orden, llegué a la conclusión, hermanos, que en verdad es incómodo, amén, cuando se quiere poner orden. Imagínense, hermanos, que yo ando algo malo en mi vida, que algo no está bien en mi vida. Y llega usted y muy humildemente me dice: pastor, veo que esto no está en orden en su vida. Posiblemente, hermanos, mi ego se va a molestar. Posiblemente me voy a molestar y me voy a incomodar y quizás hasta diga: ya lo sabía. Y no tiene que decírmelo, no tiene que repetírmelo. O ya lo sé, no sé cómo usted responde cuando alguien ha tratado de corregir algo en su vida. No sé cuál es su reacción. Quizá usted sea más humilde que yo. Quizá usted sea una persona más sencilla y más sujeta que yo. Pero en realidad, hermanos, cuando tratamos de ayudar a alguien y de ponerle en orden algo a alguien, casi siempre esa persona se molesta con nosotros y no le gusta. Y a veces hay que ser hasta un poco, ¿cómo decirle, hermanos, para no usar una palabra tan ofensiva? Tendríamos que ser a veces, hermanos, hasta un poco hipócritas con la gente para no molestarla. Cuando alguien, hermanos, quizá usted ve una hermanita que llega a la iglesia con su vestido nuevo y usted de entrada ve que el vestidito como que no va con la hermanita, amén. Ese vestido era quizá para otro cuerpo, para otra persona. Pero usted, hermanos, por no herirla, no hacerla sentir mal, llega y le dice: hermanita, Dios me la bendiga, qué linda anda, qué lindo le queda ese vestidito. ¿Le ha pasado, hermano? Jeremías, hermanos, le toca poner orden, no al pueblo solamente, a reyes, a los gobernantes, a los que estaban, hermanos, en el poder en su época. Jeremías, Dios lo usa para poner orden.
Cuando Dios llama a Jeremías, le dice: mira, yo te he puesto en este día como una ciudad fortificada. Yo voy a usarte, yo voy a hablar a través de ti. Y aunque Jeremías, hermanos, pensaba que él no era la persona indicada por su edad, o porque se creía que todavía era muy niño para ejercer un ministerio, Dios le habla y le dice: no digas que eres un niño, porque tú irás a donde yo te envíe. Tú dirás todo lo que yo te mande a decir. Y Jeremías, hermanos, se levanta con esa unción de Dios y comienza, hermanos, Dios a poner orden en su pueblo a través de Jeremías. Y Jeremías comienza a caer mal. Lleva palabra de Jehová, hermanos, a los reyes, y a los reyes no les gusta esa palabra. Y mucha de su vida, hermanos, la vida de Jeremías, la pasó preso, la pasó desde la cárcel. Cuando vemos en Jeremías capítulo 33 del verso 2 y el 13, hermanos, le dice Dios a Jeremías: escucha esta palabra. Así ha dicho Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que la formó para firmarla. Jehová es mi nombre. Oiga, hermanos, cómo Dios se presenta ante Jeremías. Se presenta, hermanos, como poniéndole sus credenciales y diciéndole: mira, Jeremías, tienes que darte cuenta que quien te está hablando es Dios. Que el pueblo tiene que entender que quien quiere hablarles, quien les está hablando, es Dios mismo. Que no es tu voz, que no eres solamente un predicador, que es mi voz la que va a salir a través de ti. Y llega Jeremías, hermanos, ante el pueblo y les dice: así ha dicho Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Jehová que la formó, Jehová es su nombre. Y luego, hermanos, dice Jeremías 33:3: clama a mí, que yo te responderé. El pueblo, hermanos, estaba buscando otros dioses, y reyes estaban torcidos, buscando otros dioses. Y Dios le dice: clama a mí, yo te responderé. Yo te mostraré esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo voy a mostrártelas, pero busca a mí. Yo soy Jehová, yo quiero hablar contigo. Yo soy el que hizo los cielos y la tierra. Yo soy quien te formó desde el vientre de tu madre. Y Dios comienza a hablar a su pueblo. Y de esa manera, hermanos, Jeremías inicia su ministerio hablando al pueblo de Dios. Y sucede, hermanos, de que para los reyes, hermanos, la palabra de Jeremías no era muy agradable. Porque Jeremías, hermanos, llegaba y les hablaba de la destrucción que venía por su desobediencia. Y ellos querían escuchar palabra bonita. Ellos querían escuchar profecías, hermanos, de prosperidad. Ellos querían escuchar profecías de que Dios está contigo, sigue adelante. Profecías lindas, profecías que nos gusta oír. Jeremías capítulo 32, verso 1 y 2 dice, hermanos, nuevamente, vamos a buscarlo. Jeremías 32, el 1 y el 2. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor, dice el 2, 32, 2 de Jeremías. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba cerca de la casa del rey de Judá. Vemos ahí, hermanos, a un hombre recibiendo palabra de Dios, tratando de hablar a su pueblo, pero el rey lo tenía preso. El rey lo tenía encarcelado. Estaba preso, hermanos, porque la palabra que él predicaba no era la que el rey quería oír. Y estaba preso, lo tenían ahí marginado. Posiblemente, hermanos, nosotros seamos marginados cuando tratemos, hermanos, de ponerle la vida en orden a alguien. Y eso va a ser así. Recuerde, Jeremías significa Dios pone orden. Dios, hermanos, nos ha puesto para llevar el evangelio de Cristo en este mundo, a esta humanidad que anda perdida. Estamos nosotros, hermanos, en medio de una pandemia que está matando a mucha gente. Y necesitamos hablar, hermanos, que hay un cielo y que hay un infierno. Necesitamos, hermanos, llevar el mensaje de salvación a los perdidos hoy más que nunca. Necesitamos predicar este evangelio de Cristo.
Les decía a mis hermanitos hoy por la mañana en el Bronx, hermano, que mientras Dios, hermanos, está poniendo juicios en esta tierra y está alertando al mundo, muchas veces, hermanos, la iglesia estamos callados, estamos escondidos, estamos también, el mundo se está escondiendo y nosotros también estamos escondiéndonos. El mundo, hermanos, está muriendo, gente necesitada de Dios está muriendo, y la iglesia, hermanos, estamos como un poco calladitos porque también tenemos miedo a morirnos. Les decía a ellos, les ponía el ejemplo, hermanos, de Juan el Bautista. Dice la palabra, el Señor Jesucristo habló de Juan, hermanos, y lo exaltó y dijo: no habrá profeta ni ha habido en la tierra como Juan el Bautista. Y lo puso muy en alto, y no estaba hablando así de él porque era su primo, estaba hablando así de él por lo que era el ministerio de Juan el Bautista. El día, hermanos, que Juan el Bautista estaba encarcelado, condenado a muerte, ya preparándolo para su ejecución, ese hombre, hermanos, tiene una preocupación, y su preocupación, hermanos, no es voy a morirme. Su preocupación, hermanos, no era que iba a perder su vida. Su preocupación era, hermanos, si su trabajo ministerial lo había completado, si había concluido con su labor para la que él había sido enviado. Y eso lo vemos, hermanos, cuando Juan el Bautista llama a sus discípulos, y no los llama para decirles: hey, búsquenme un buen abogado, páguenme un abogado. Hay que poner ahí algo de que me están ejecutando de una forma bien, llamemos a los derechos humanos. No estaba él, hermanos, intercediendo por su vida. En ese momento a Juan el Bautista lo que menos le interesa es su vida. Él está interesado, hermanos, por ver y confirmar si su ministerio se había completado en esta tierra. Juan el Bautista tenía temor, hermanos, morirse sin haber completado la obra para la que fue enviado. Amén. Vayan donde Jesús, vayan donde mi primo, pregúntenle si él es el que habría de venir o hay que esperar a otro más. Y estaba él, hermanos, con una preocupación si su ministerio, si su trabajo había sido aprobado o no. Hoy en día, hermanos, la gente está dándose cuenta de que anda un virus mortal ahí en la calle, hermanos, y están preocupados por no sé, por acumular comida. Les decía hoy en la mañana en el Bronx. La gente está preocupada, hermanos, con situaciones distintas. Necesitamos nosotros, hermanos, levantarnos como la voz de Dios, hermanos, en este mundo. Hablar, hermanos, lo que el Señor ponga en nuestros labios. Y mire, iglesia, posiblemente, hermanos, nuestro mensaje no sea tan dulce ni tan agradable como el de Juan el Bautista. El mensaje de Juan el Bautista, hermanos, no era un mensaje tan dulce, tan agradable al oído de la gente. A la vez, hermanos, era un mensaje un poco tosco y duro, fuerte. Pero la gente, hermanos, reyes y gente importante llegaban donde estaba Juan el Bautista para escuchar su mensaje. Jeremías sufrió, pasó cárceles, y Dios le había prometido a él estar con él. Jeremías 1:18 le dice el Señor: porque yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. Yo te he puesto en este día como columna de hierro, como muro de bronce. Dios le dice a Jeremías: hermanos, van a pelear contra ti, pero no te van a vencer. Van a luchar contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Y el hombre pasó cárceles. Yo no sé, hermanos, si usted tenga la capacidad de saber y pensar, hermanos, en las cárceles, en las situaciones difíciles que atravesemos en esta vida, poner nuestra confianza en el Señor. No sé hasta dónde usted pone su confianza en Dios en las situaciones difíciles de su vida, en los momentos críticos. En esos momentos, hermanos, en que nadie puede ayudarnos, en que nadie puede solventarnos. Esos momentos, hermanos, en que el único que puede estar ahí con nosotros para ayudarnos y para sacarnos de la crisis es el Señor. ¿Será, hermanos, que podemos confiar en sus promesas en situaciones difíciles? Jeremías fue alguien que aprendió, hermanos, a confiar en Dios en lo difícil de su vida.
Fue alguien, hermanos, que le tocó llorar mucho. Jeremías fue alguien que le costó muchas lágrimas su ministerio. Hoy nosotros se nos ha enseñado de que ministerio es sinónimo, hermanos, de bendición y de que todo tiene que abundar, que todo tiene que estar bien, cero problemas, cero preocupaciones. Pero yo veo en Jeremías, hermanos, un hombre muy sufrido y trabajando en el ministerio, sirviendo a Dios, agradando a Dios. Es tiempo, iglesia, es tiempo, estamos en tiempos finales y es tiempo de que la iglesia nos enfoquemos y nos centralicemos en agradar a Dios, hermano. En que lo que va a salir de nuestros labios sea alabanza para Dios en el momento crítico, en el momento difícil, en la situación adversa, hermanos. Tenemos que tener nuestra confianza puesta en el Señor. Estamos en los tiempos en que el justo por su fe vivirá. Amén. Y eso tiene que ser, hermanos, aplicable a nuestra vida. Tenemos que entender y saber, hermanos, que Dios está con nosotros, que Dios está ahí guardándonos. Aunque estamos pasando situaciones difíciles en la cárcel, así como lo hizo Jeremías, hermanos, en la cárcel Dios quiere que le glorifiquemos. En los azotes Dios quiere que lo glorifiquemos. Jeremías era alguien que llevaba palabra al rey, hermanos, y el rey decía: métanlo preso o azótenlo. ¿Cuántos sufrimientos llevó este hombre? Jeremías escribe un libro que se llama Lamentaciones de Jeremías. ¿Será que usted puede escribir un libro con todas sus lamentaciones, hermano? ¿Será que podemos alcanzar a ese hombre en todos sus lamentos? En todo lo que él vivió y sufrió ministerialmente. Se cree, hermanos, de que el libro de los reyes los escribe Jeremías. Y yo pienso, hermanos, yo creo que nadie conoció mejor a los reyes de Judá y de Israel que este hombre, Jeremías, que le tocó ir a profetizarles y ver la reacción de ellos. Los reyes, hermanos, eran gente soberbia. Hasta el día de hoy es gente muy soberbia y altiva. Recuerde usted cuando aquel profeta llega donde el rey David, imagínense, y era un rey cristiano, podríamos decir, amén. Podríamos decir que era un rey, hermanos, más o menos convertido. Pero el profeta llega donde ese hombre, y el profeta tiene que endulzársela de tal manera, hermanos, que ese hombre pueda recibir la palabra. El rey había pecado, el rey tenía, hermanos, una situación difícil encima de él. Estaba viviendo, hermanos, con una esposa, con una mujer a la cual, para quedarse con ella, tenía que haber mandado asesinar a su marido actual. Y sucede, hermanos, que según David todo estaba bien. Según David, nadie sabía, hermanos, de que su esposa actual, hermanos, era fruto de un acto, hermanos, sanguinario. ¿Aló, iglesia? Pero el profeta tiene que ir, hermanos, y desenmascarar al rey David. Y el profeta, yo pienso, hermanos, que llegó con temor y con temblor a hablarle al rey. El rey tenía, hermanos, orden para poder mandar a ejecutar o mandar a matar a cualquier persona en el reino. Él era el jerarca, la máxima autoridad. Y el profeta llega, hermanos, con una parábola de un pastor de ovejas que tenía una ovejita. Y le dice de que había otro hombre rico que tenía muchas ovejitas. Y por ahí se va. Yo creo que usted conoce la historia. Se ha predicado tanto de esto que yo sé que usted conoce la historia. Y cuando David, hermanos, ve ese acto, dice: pero ese tal es digno de muerte. El profeta llega y le dice: David, ese tal eres tú. Tú mandaste a matar a Urías para quedarse con su esposa. Esa mujer era la ovejita que él tanto amaba. Esa mujer era su ovejita que dormía con él. Era la mujer que él contemplaba y que él cuidaba tanto. Y tú lo mataste para quedarte con ella. Y ahí comienza Dios a hablarle. A Jeremías, hermanos, le tocó aún más difícil. Porque Jeremías le habló, hermanos, a reyes inconversos, a reyes, hermanos, que no eran tan creyentes como David. Y le costó azotes, le costó cárceles, le costó sufrimientos, padecimientos y cuántas situaciones.
Y Dios le había prometido en el 1:19 de Jeremías. Le dice, van a pelear contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. Muchas veces, hermanos, quizás nosotros hemos pensado en los momentos difíciles de nuestra vida. Señor, pero tú has dicho que vas a librarme. Señor, pero tu palabra dice que tú estarás conmigo. Amén, hermano. Y Dios no se ha apartado de usted. Dios está con usted. Pero Dios, hermanos, está esperando que en medio de esa crisis, en medio de ese problema, en medio de esa situación, usted siga dándole la gloria y la honra a Él. ¿Aló, iglesia? Muchas veces, hermanos, nos quejamos y nos lamentamos cuando vivimos situaciones difíciles, situaciones adversas. Pero ¿qué, hermanos? ¿Acaso vamos a gozarnos con el Señor solo cuando llega la bendición? ¿Solo cuando las ventanas de los cielos se abren? Pero qué, hermanos, cuando se cierran esas ventanas y llegan los tiempos de sequía y los tiempos en que no hay lluvia, ¿será, hermanos, que ahí ya no vamos a ser cristianos? Iglesia, Dios viene por un pueblo que sea creyente en todo tiempo. Iglesia, Dios viene por un pueblo que le busque y se consagre continuamente. ¿Puede darle palmas al Señor? Dios le da palabra a Jeremías para los reyes. Jeremías 26:8, hermanos, dice: cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase al pueblo, a los sacerdotes y a los profetas, y todo el pueblo echaron mano de Jeremías y querían hacerle daño. Lo querían matar. Le dijo a esa gente ese día que Jeremías habló la palabra de Jehová. Le dijeron: Jeremías, ciertamente morirás. Hoy te mueres, le dijeron. Y estoy hablando, hermanos, de los sacerdotes, de gente, hermanos, que era parte del pueblo de Dios. Pero no les gustó lo que Jeremías les estaba diciendo, porque lo que Jeremías, hermanos, sabía que Dios lo había enviado era poner orden. La iglesia necesita estar ordenada en estos últimos tiempos. Yo sé que se nos hace difícil, hermanos, por tanta contaminación que hay, por tanta tecnología que nos ayuda, pero a la vez, hermanos, es como una espada de doble filo la tecnología. Es como algo, hermanos, que puede hacernos el bien, pero puede servir, así como puede servir para una herramienta y salvar vidas, puede también ser un arma y destruir vidas, las redes sociales y toda la tecnología. Y en este tiempo, hermanos, Dios nos permitió a nosotros trabajar en su obra, llevar este mensaje, llevar este evangelio de Cristo. He estado predicándole, le decía a la misionera, hermanos, a un grupo de creyentes, a una iglesia en Pakistán, un país musulmán. Un pastor pakistaní, hermanos, está levantando obra allá, hermanos, en Pakistán, en un pueblo de Pakistán, y está predicando el evangelio a ese hombre, donde puede. Él es maestro allá en una escuela, y él predica en la plaza, él predica en su casa, él predica donde lo invitan, hermanos. Ese hombre suelta la palabra y predica en un país musulmán, y está ganando almas para Cristo. Pero ellos allá, hermanos, no tienen todo lo que nosotros tenemos aquí en el evangelio. Lógicamente que tienen lo mejor, el Espíritu Santo. Pero todas las herramientas y que nosotros tenemos acá, hermanos, la diversidad de siervos y siervas que nos edifican constantemente con la palabra. Hermanos, Dios nos habla de tantas maneras, hermanos. Nosotros, la iglesia hoy en día, aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica, hermanos, tenemos la gran bendición, hermanos, de que Dios ha puesto a nuestro alrededor siervos y siervas ungidos, llenos del Espíritu Santo, que nos hablan, que nos predican. Tenemos mucho acceso a la palabra del Señor. Allá en esos países musulmanes, hermanos, no tienen todo el acceso que usted y yo tenemos a la palabra de Dios. Allá hasta para conseguir una Biblia es un gran logro, hermanos. Allá es un logro tener un libro cristiano, una Biblia. Es un gran logro. Nosotros acá tenemos todas las versiones que querramos en internet, en las librerías. Podemos nutrirnos, hermanos, con mucho material para prepararnos. Pero ellos allá, hermanos,
Jeremías se levanta en una época, hermanos, en que había mucha corrupción en el pueblo de Dios. En que los reyes, hermanos, no estaban haciendo lo agradable ante los ojos de Dios. Y a Jeremías le toca la tarea de ir y advertirles de su error. A Jeremías le toca la dura y la fuerte tarea, hermanos, de llegar y predicarle a esos reyes. Tratar, hermanos, de poner orden en esos reyes. Y eso provoca, hermanos, que Jeremías tenga muchas lamentaciones. Que Jeremías viva, hermanos, muchos atropellos por el rey y por los gobernantes, por los sacerdotes. Porque profetizaba, hermanos, cosas que la gente no quería oír. Amén. Y es que en realidad, hermanos, yo sé que a usted le gustaría que llegara un profeta y le dijera: hermanos, vas a tener una casa, te veo un carro nuevo, y que le profetizara todo ese tipo de lujos. Qué bonito, qué bien se siente, qué agradable se siente. Amén. Le levanta, hermanos, un poquito el ánimo. Pero cuando llegan y le dicen: hermano, dice el Señor que no estás orando. Cuando llega el Espíritu Santo y le pregunta: siervo, ¿cuándo fue la última vez que ayunaste, mi hijo? ¿Aló, iglesia? Cuando el Señor llega, hermanos, y le pregunta: hijo, ¿te estás alimentando con mi pan de vida? ¿Estás nutriéndote con mi palabra? ¿Qué le podríamos decir? Oh, pero queremos, hermanos, que nos hablen palabra muy bonita. En realidad, hermanos, lo que necesitamos nosotros en estos últimos tiempos, hermanos, es pasar conectados con Dios. Les decía, creo que la vez pasada se los decía también, a través de la oración, hoy lo decía también en la iglesia allá en el Bronx, a través de la oración, hermanos, nosotros hablamos con Dios, pero a través de la palabra está la contestación acá, hermanos, en la palabra. A través de la palabra Dios nos habla a nosotros. Y estamos, hermanos, hablando con el Señor, pero no queremos oírlo, no queremos atenderlo, no queremos retornar a las Escrituras, no queremos volver a las Escrituras. No queremos, hermanos, escuchar el mensaje de Dios. No queremos escuchar, hermanos, palabra muy fuerte. Queremos que sean blanditos con nosotros, que sean bien livianos y que dóciles con nosotros. Pero en realidad, hermanos, Dios quiere preparar a su pueblo. Cuando el Señor predicaba y enseñaba, hermanos, y muchos se sentían ofendidos, en cierta ocasión, hermanos, Pedro llega y le dice, exhorta a Pedro al Señor. Y Pedro quiere como motivar al Señor para que la palabra sea más suave y sea más dócil con los hermanos. Y le dice el Señor a Pedro: Pedro, ¿te quieres ir tú también como los que están yendo por mi palabra fuerte? Pedro, tú que dices que fuerte es mi palabra y que dura es mi palabra, ¿tú también quieres irte? ¿Tú también te sientes incómodo? ¿A ti también te incomoda mi palabra? ¿A ti también te redarguye mi palabra? ¿Te sientes ofendido con lo que te estoy predicando? ¿Te sientes molesto con lo que te estoy diciendo? Y ese hombre, hermanos, humilde, le dice al Señor: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? No hay otro. Hermanos, necesitamos verdaderamente palabras de vida eterna, y es la Biblia, es la palabra del Señor. No sabemos, hermanos, en qué momento podríamos irnos de esta tierra. Todos vamos a morir en algún momento, pero no sabemos, hermanos, ni el día ni la hora. No sabemos tampoco las causas que nos van a llevar al cielo. Lo que sí sabemos, hermanos, es que el vehículo que nos lleva a la eternidad es la muerte. Pero la pregunta es, hermanos, ¿qué eternidad usted eligió aquí en la tierra? ¿Hacia dónde usted compró su ticket? ¿Hacia dónde compró su boleto? Amén. Nosotros tomamos el ferry en Manhattan a Staten Island y nos trajo a Staten Island. No podíamos esperar que nos llevara a otro sitio, a Sierva, porque lo tomamos hacia acá, hermano. Usted decide, hermanos, hacia dónde va a tomar su vehículo. Usted decide, hermanos, hacia dónde quiere que lo lleve la muerte, el día que la muerte llegue por usted. Tenemos que prepararnos con el Señor, iglesia. Estamos viviendo tiempos finales. Estamos viviendo tiempos, hermanos, en que no sabemos ni el día ni la hora. ¿Sabe cuántos hermanos en Cristo y amigos de ministerio, hermanos, ya partieron con el Señor? Cualquier cantidad, hermanos. Estoy seguro que ustedes conocen muchos hermanos en Cristo y pastores que ya partieron a la presencia del Señor.
Algunos que se lo llevó el virus y otros que murieron pues por otro tipo de causas. Lo cierto es, hermanos, de que Cristo viene pronto por su iglesia. Y al igual, hermanos, que se levantó Jeremías, hermanos, para poner orden, tenemos que levantarnos nosotros. Y sabe, hermanos, la primer casa, la primer vida, la primer persona que usted debe poner en orden, ¿sabe, hermanos, quién es? Tóquese el pecho y ahí la va a tocar, amén. Esta es la primera persona, mire, que yo tengo que poner en orden y que tengo que hablarle la palabra y que tengo que decirle que se someta a Dios. Es esta persona. Somos nosotros mismos. Es usted mismo. David, hermanos, aunque cometió errores y faltas, David fue un hombre, hermanos, que Dios quiso ponerlo perpetuamente en el trono a través de Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque ese hombre, aunque cometió errores, ese hombre supo cómo ganarse el corazón de Dios. Ese hombre supo, hermanos, cómo poner en orden lo desordenado de su vida. Ese hombre, hermanos, comenzó con él mismo. David comenzó con él mismo. Todos los problemas de Jeremías, hermanos, fue porque quiso poner en orden reyes, quiso poner en orden el pueblo. Pero David, hermanos, comenzó poniéndose en orden él mismo. Y comenzó haciéndolo, hermanos, autoordenándose. David se autoordenaba él solo. David se hablaba a sí mismo. David le hablaba a su alma y le decía: alma, deja de la carne. Alma, busca al Señor. Alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, no olvides sus beneficios. Alma mía, no olvides, Él es quien te corona de favores y de misericordias. Y comenzó David, hermanos, a ponerse en orden él. A poner, hermanos, en orden su propia vida. Llegó un momento que su propio hijo, hermanos, Absalón, se levantó contra él en armas. ¿Y qué hizo David, hermanos? Huyó de Absalón. David no levantó una espada ni una mano contra su hijo. No, hermano. Lo evitó. Le decían: Absalón viene por aquí, David se iba por allá, hermanos. No quiso enfrentarlo. Porque David sabía, hermanos, que ya Absalón era un hombre grande y que quien lo iba a poner en orden era Dios, no era él. La palabra nos manda y nos dice, hermanos, instruye al niño en su camino. ¿Aló, iglesia? Y yo pienso que David, hermanos, sabía eso. Cuando Salomón, hermanos, escribe, instruye al niño en su camino, estoy seguro, hermanos, que lo aprendió de su papá. ¿Aló? Estoy seguro que Salomón estaba haciendo remembranza, hermanos, de lo de su padre, David. Y David, hermanos, no levanta la mano contra Absalón. No. David sabía, hermanos, que las acciones de Absalón lo iban a hacer terminar mal. Y le dolió en su corazón la muerte de Absalón. Lo lloró mucho, hermanos. Y solo días de luto que tenía que hacer por su hijo le pesó en su corazón, hermanos. Rompió sus ropas cuando se dio cuenta que su hijo Absalón había sido muerto. Pero nunca levantó su mano contra ese muchacho porque ya estaba grande. ¿Aló? David, hermanos, trataba de ordenar su vida. Dijo en cierta ocasión: mientras yo callé en mi pecado, mis huesos se envejecieron, mis huesos se me enfermaron. Me entró enfermedad a causa de mi falta, a causa de mis culpas. Y David buscó, hermanos, ordenarse. Iglesia, es el tiempo en que usted mismo tiene que ordenar su vida. No espere usted que el pastor, o que el líder, o que el maestro, o que el apóstol, o el profeta, o el ministro del Señor, hermano, sea quien lo va a ordenar. Usted mismo, hermanos. Usted mismo, escudriñese. Usted mismo. No es el maestro, hermanos, no. Solo vea usted, hermanos. Jesús llama a 12, los forma, los capacita, los discipula, los instruye. ¿Y qué pasó, hermanos? El día que Jesús fue arrestado, hermanos, los 12 se hicieron humo. ¿Aló, iglesia?
¿Qué pasó, hermanos, el día en que Jesús estaba en agonía de muerte en esa cruz, hermanos? Ahí lo que estaba era uno, Juan. Y estoy seguro, hermanos, esto no está en la Biblia, esto es algo que es un pensamiento mío. Y estoy pensando, hermanos, y estoy seguro de que Juan estaba ahí, hermanos, verdaderamente, quizás no por Cristo. Yo pienso que Juan estaba ahí por cuidar a esas mujeres, hermanos, que se atrevieron a estar ahí al pie de la cruz. Y quizás Juan pensó, no, yo no voy a dejar a estas mujeres solas. Se le movieron sus discípulos, se le fueron. Uno lo vendió y el otro lo negó 3 veces la misma noche. ¿Aló? O sea que será, hermanos, que Jesús era mal maestro y no formó bien esos discípulos. No, hermano, yo no creo eso. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene que medirse. Cada uno de nosotros es responsable de presentarse. Mire, hermanos, la salvación, el compromiso con Dios, el liderazgo suyo con Dios, hermanos, es individual. Es individual. La salvación, hermanos, es algo vertical, no es horizontal. Dice la palabra que estarán 2 en una cama, pero uno se irá con el Señor. Estarán 2 en el campo, pero uno se irá con el Señor. Estarán 2 trabajando en el molino, pero uno se irá con el Señor. La salvación y el compromiso con Dios no es mancomunado, es personal. Y si algo hay que poner en orden, es nuestra propia vida. ¿Aló, iglesia? Si por algo hay que comenzar, es por nuestra propia vida. ¿Aló? Jeremías llegó a poner orden, hermanos, y el hombre pasó casi toda su vida preso. Jeremías llegó, hermanos, a quererle poner orden a aquellos reyes y pasaba todo el tiempo con marcas de azotes en su espalda, con su espalda rota por los azotes. Amén. Tenemos nosotros ese compromiso primeramente con Dios y es nuestra propia vida. Yo le digo siempre a la iglesia, hermanos, que la primera alma que tenemos que salvar es la de nosotros. ¿Aló? Pero podemos dedicarnos a salvar muchas almas y si la de nosotros, hermanos, no tiene el orden que Dios quiere, tenemos que luchar por nuestra alma. Y estamos en tiempo, hermanos, en que nuestra vida tiene que estar, hermanos, en línea con Dios. Porque no sabemos, hermanos, hasta dónde vamos a llegar. Allá en mi país, hermanos, en mi ciudad, gente de mi entorno que murió, hermanos, y yo todavía sigo sorprendido. Dios mío, el pastor fulano de tal murió. Dios mío, la hermana tal murió. El siervo murió. Y le puedo contar, hermanos, muchos hermanos de ministerio, compañeros de ministerio de la ciudad donde yo vivo, que se murieron ahorita, hermanos, en lo que va del año y en los últimos meses del año pasado, de esto de la pandemia. Amén. Pero la pregunta es, hermanos, ¿cómo estamos nosotros con el Señor? Nuestro trabajo en el Señor, hermanos. ¿Será que nos van a decir aquel día, vení bendito de mi Padre? ¿O será que nos va a tocar, hermano, decirle, Señor, pero profeticé en tu nombre? Señor, en tu nombre yo siempre iba a Staten Island a predicar allá donde el pastor Cubías que me invitaba. Aló, y posiblemente el Señor, hermanos, puede decir, pero conozco al pastor Cubías. Amén. Tenemos nosotros, hermanos, un compromiso. Jeremías fue un hombre entregado, hermano. Y mire el poder del liderazgo que Dios le da a este siervo. Dios le dice, yo te he puesto en este día para arrancar, para derribar, para destruir y para edificar. Mire el poder, hermanos, que hay en un líder que Dios llama. El líder, hermanos, el hombre que Dios llama, hermanos. Dios mío bendito, puede levantar a alguien, pero puede destruir a alguien. ¿Aló? Ese es el poder del liderazgo. Un líder, hermanos, puede capacitar a alguien de tal manera que esa persona llegue al cielo, o puede destruirlo de tal manera, hermanos, de que se vuelva enemigo de Cristo. ¿Aló? Un líder, hermanos, puede levantar a alguien que esté caído en el piso, o puede pararse en él y hacer que nunca más se levante. Y Dios le dijo a Jeremías, yo te he puesto en este día para derribar y para plantar, para edificar, para construir. Y allá, hermanos, cómo estemos usando nosotros el liderazgo que Dios nos dio, el ministerio que Dios puso en nosotros.
Porque es una responsabilidad grande, hermano. Amén. Una persona se para aquí, hermanos, y puede llevar gente al cielo o puede condenar gente, hermanos, a perderse, a perder su salvación. ¿Aló, iglesia? Un líder, hermanos, tiene la potestad de motivar a alguien, hermanos, y de animarlo para que se levante de las cenizas o hacer que se termine de caer. Amén. Y está en nosotros, hermanos. Tenemos que tener, hermanos, siempre como Jeremías, hermanos, la palabra de Jehová en nuestra boca. Y si no hay palabra de Dios en nuestra boca, hermanos, pues hermanos, oremos, estudiemos la palabra. Mire, hermanos, la palabra está aquí. Estudiémosla, 66 libros, hermanos. 66 libros, más de 40 escritores, pero un solo autor, Dios. Y no se equivoca, no falla. Hay aquí, hermanos, para cada etapa de nuestra vida, para cada circunstancia que estemos pasando, aquí hay, hermanos, medicina. Aquí hay vacuna para todos los males que el ser humano pueda padecer. La vacuna, hermanos, para evitar irse al infierno está aquí, hermanos. Está aquí. Amén. La vacuna, hermanos, del coronavirus lo va a librar a usted de coronavirus. Pero si no está a cuentas, hermanos, puede tener 20 dosis de vacuna y si no está bien, hermanos, nos vemos. O no nos vimos más bien. Amén. Necesitamos, hermanos, tener una vida, hermanos, de armonía y ordenada en el Señor. Y por eso Dios levanta al profeta Jeremías y le da esa tarea tan dura. Tú vas a poner orden. Así como Juan el Bautista, que lo puso a preparar el camino del Señor, hermano. Así Dios pone a Jeremías para poner orden en su pueblo, a los reyes. Para poner en su sitio a los reyes. Para que los reyes, hermanos, se volvieran a Jehová, se volvieran al Señor. Y sucede, hermanos, que los reyes lo que hicieron fue castigarlo. Los reyes lo que hicieron fue meterlo en la cárcel, marginarlo, hacerlo a un lado. Tenemos un llamado, iglesia. Tenemos un llamado. Y ese llamado, hermanos, es a hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer. Ese es el llamado que tenemos. Hacer la voluntad del Señor. Yo sé, hermanos, ustedes tienen un trabajo duro aquí en la ciudad de Nueva York. Ustedes tienen un trabajo fuerte aquí, hermanos. En todos los nombres y todos los récords que tiene esta ciudad. Amén. No solamente es la capital del mundo, hermanos, también es la capital de muchos pecados y de muchas cosas feas. Y ese es el reto. Y Dios los puso aquí a ustedes. Y es un trabajo, hermanos, que tienen que desarrollar. No están aquí, hermanos, en esta isla de casualidad. Hay un proyecto y un propósito de Dios. Y si hay que pagar el precio, hermanos, pues que Dios los ayude, pero hay que pagar el precio. Amén. Dios nos llamó a grandes cosas. Pienso que cuando el apóstol Pablo, hermanos, se quitaba sus ropas y los hermanos veían, hermanos, las cicatrices de ese hombre marcado por el evangelio, yo creo que Pablo tenía una historia para cada cicatriz. Y al final él termina diciendo, hermanos, llevo en mi cuerpo, decía Pablo, las marcas de Cristo. Literal llevaba marcas, literal. Y no eran tatuajes, no es que andaba la Biblia tatuada, hermano. No vaya a pensar usted, me voy a tatuar la Biblia o la cruz de Cristo. No, hermano, le aseguro que no era ni la cruz ni la Biblia la que andaba tatuada. Eran azotes, eran látigos. Cuando llega a aquella cárcel en Filipos, hermanos, que lo castigan duramente, lo meten preso. ¿Por qué cree usted, hermanos? Por predicar el evangelio. Y su amigo Silas y compañero de milicia también se la gana con él, hermano. Pero qué maravilloso ver esos dos hombres, hermanos, maltratados por los azotes. Con su cuerpo, yo pienso que hasta con fiebre, porque usted se pega un golpe y hasta fiebre puede pegarle por la noche del dolor y de la infección de ese golpe. No digamos, hermanos, los azotes romanos.
que llevaban en la punta, hermanos, algo que le arrancaba los pedacitos de piel. Y acostumbraban ellos romper primero las ropas del reo al que iban a azotar, por si llevaba alguna coraza escondida por ahí. Le rompían las ropas para azotarlo. Después de que Pablo y Silas son azotados duramente y que están desangrándose en esa cárcel fría, húmeda, con ratas y a saber con qué nomás, hermanos, Pablo y Silas en la noche comienzan a cantarle al Señor, comienzan a adorar al Señor, y las cárceles se abren y se gana un carcelero y su familia para Cristo. Nosotros, hermanos, vamos a ganarnos muchas almas para Cristo cuando hagamos la voluntad de Dios, aunque nos cueste sacrificios, aunque tengamos que pagar el precio. Amén, iglesia. Aunque tengamos, hermanos, que padecer, dice la carta a los hebreos, hermanos, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cristo derramó su sangre para salvarnos de nuestros pecados. La pregunta es, hermanos, ¿qué estamos dispuestos a dar por el Señor? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio, hermanos, por causa de Cristo? Póngase de pie, hasta ahí vamos a predicar. Aleluya, póngase en pie, quiero que oremos esta noche. Hay trabajo en la obra del Señor, iglesia, hay mucho trabajo. Dios bendiga a los misioneros que salen a predicar, el siervo que sale a predicar, la sierva, no sé quiénes más acá salen a predicar. Hay mucho trabajo, hermanos, que hacer en la obra del Señor. Hay mucho trabajo. Y Dios bendiga, hermanos, todos los predicadores, hombres y mujeres, hermanos, que se levantan para predicar la palabra, que le dedican tiempo al estudio de las Escrituras para poder nutrir el pueblo del Señor. Dios bendiga a esos siervos y esas siervas, esforzados y valientes, que estudian, hermanos, y que trabajan, se preparan para bendecir el pueblo. Tenemos mucho trabajo que hacer. Vamos a orar. Padre, gracias. Dios amado, tú eres bueno. Para siempre, Dios del cielo, es tu misericordia. Señor, perdónanos si no hemos pagado el precio, si no hemos querido, Dios amado, pagar el precio. Perdónanos, Dios del cielo, si queremos todo fácil, todo bonito. Señor, perdónanos. Padre, gracias por esos hombres y mujeres que están arriesgando su vida por la predicación del Evangelio. Gracias, Dios amado, por ese pueblo que te honra,